Acá estamos con otro lunes de aprendizaje. Bueno, espero que tengan una hermosa semana, decidan de esta manera. Ya saben que estoy convencida de que siempre estamos como decidimos, consciente o inconscientemente. Así que por eso siempre les digo, deseo que hoy elijas estar muy bien, y si no, estás a tiempo de hacerlo. ¿Mm? Así que bueno, esto es importante y esto lo practico, ¿no? A veces me pregunto, si no estoy bien, ¿por qué? ¿O por qué estoy sintiendo algunas cosas? ¿O por qué me siento ansiosa o acelerada? Y simplemente me respiro y digo, bueno, elijo estar tranquila. Y empiezo a bajar los decibeles con la respiración, que es muy sencillo, y sentirme. Así de simple. Y elegir. Y van a ver, practíquenlo, van a ver que sí da resultados. Voy a bajar esto, que me está... Ahí. Ah, no, es el mismo celular. Pensé que eso me daba brillos, por ahí con los anteojos lo veo bien. Bueno, mientras se vayan sumando, vamos a ir dándole comienzo al tema de hoy. Bueno, puse de último momento un tema más que me salió, porque justamente ayer pensé, ¿no? Esto que se festeja el Día del Padre, cómo esto influye en nuestra vida, cómo resuena esto del arquetipo masculino que lo vivimos a través de papá, entre otros temas, salió más votado este, así que se ve que resonaba con el día que estábamos viviendo. Y voy a agregar esto que es interesante. Hola, Nancita querida. Y bueno, salió más elegido. Se ve que estaba resonando eso en el ambiente y muchas veces lo intuyo, entonces trato de proponer lo que siento en ese momento. Y luego fue también, por supuesto, la sincronicidad dándose y fueron haciendo preguntas muy relacionadas con el tema. Preguntándome, o sí, no hubo proposición de otros temas, sino que lo que me preguntaban justamente resonaba mucho con este arquetipo. Hola Vicky, ¿cómo estás? Y acá la vamos a saludar. Bueno, entonces, ¿cómo resuena en nuestra vida? De muchas maneras, infinitamente. Por eso es muy interesante, muy importante, trabajar o mirarnos, sin trabajar mucho para no agotarnos, pero sí autoobservarnos cómo ha sido esa relación con papá cuando éramos niños, ¿sí? Porque a veces en el transcurso de la vida vamos solucionando los conflictos que podemos haber tenido con respecto. Vamos a aclarar qué es un conflicto, y siempre me gusta hacer esto, porque desde la biología hay un sentido biológico que es para lo que resuena el órgano que se ve afectado, y esto también porque hay preguntas sobre síntomas, y ese es hay dos cosas, el sentido biológico, para qué fue creado el órgano, todo tiene un sentido, para qué fue creado cada órgano, cuál es su función, y un conflicto, que es el que nos va que se va a desencadenar y va a resonar con ese órgano y que por eso nos duele determinada parte del cuerpo o nos suceden determinadas enfermedades o síntomas o señales. Y esto de la relación con papá tiene mucho que ver de cómo yo me paro en la vida. Papá nos da la energía para salir a la vida. Mamá nos da la contención en la vida, ¿sí? Entonces, a los 17 y 18 años es fundamental que la energía de papá ponga al niño en el mundo. Así como a los 3 o 4 años lo separa de mamá, porque el niño empieza a reconocerse como fuera de mamá, hasta entonces es uno con mamá, y es todo esto que hablamos siempre de proyecto sentido, pero a partir de los 4 años empieza a empezar a reconocer su individuación, ¿sí? A separarse. La individuación viene más y a veces no la hacemos, pero como individuo separado de mamá, no es uno en el campo emocional de mamá, y empieza a darse cuenta de los otros. A nivel emocional estamos hablando, ¿no? No es que no va a decir papá al papá o al tío o al abuelo, lo va a nombrar, pero emocionalmente hablando, el niño empieza a desprenderse y a adquirir sus propias emociones. Mientras tanto, estuvo recolectando toda la información a través de mamá para poder
gestionarse en este mundo. Así de sencillo, ¿no? A través porque es la raza biológica. Es así la transmisión. ¿Cómo vamos aprendiendo a vivir en este mundo? Entonces, es importante esa figura paterna que hay a esa edad. ¿Cómo fue mi relación? O cómo era, en todo caso, más fácil, la relación, y también esto tiene que ver con otras respuestas que les voy a dar ahí, cómo era la relación de mamá con papá. Porque empezamos a estructurar nuestra relación con papá o el arquetipo masculino en función de cómo fue la relación de mamá con papá. Si en algún momento de la vida no nos separamos de esta idea o de esta emocionalidad, no la neutralizamos y no volvemos a nosotros y volvemos a elegir, todavía en la vida, tenga la edad que tenga, resueno con ese sentir. Entonces, si soy mujer, lo voy a vivir de una manera, y si soy varón, lo voy a vivir de otra. Y dependiendo de cómo haya vivido mamá eso, va a ser la resonancia que el mundo me muestre. Luego, a los 8 años, el niño, la niña en general, hace otra separación más, porque deja de estar en el estado alfa, en que es esponja, y donde todo absorbe toda la información sin juzgarla. A los 8 o 9 años, el niño empieza a querer tener sus propios juicios y a ser escuchado. Entonces también tiene mucho que ver qué tanto fue escuchado en esa época de la vida. Entonces también nos vamos a remitir a esa época de la vida para ver cómo estamos con nuestra energía masculina, porque es la que aboca hoy. También tenemos que hacerlo con la femenina. Pero, ¿cuánto se me escuchaba? ¿Qué era lo que papá decía y cómo me influía? ¿Qué era lo que mamá decía y cómo me influía? Con respecto a papá, a lo masculino en general. Luego, a los 18, 19 años, cuando cumplimos la mayoría de edad, entonces papá, ¿qué le tiene que decir? Hijo, tenés que hacer tu vida. ¿Sí? Cuando no hay papá, nos toca a las madres hacer esa tarea que no es muy sencilla, desde donde predomina, si bien tenemos ambas, o sea que podemos hacerlo, todos los seres humanos tenemos ambas energías, femenina y masculina, pero cuando dentro del rol materno tenemos que hacer ese empujar al niño al mundo, como madre nos cuesta mucho y suele haber carencias en esos sentidos, ¿no? De que o se queda para siempre en la casa o se va pero estoy pendiente de él. Entonces, esto de aprender a dejar ir a nuestros hijos y que abran sus propias alas, ¿no? Esa es una gran tarea. Pero muchas veces, en casos que he tenido, la que hace todo es mamá y papá está como una figura ahí, pero todo lo que decide sobre los hijos es la madre y el padre no se involucra mucho. No sé también si es un varón le va a faltar fuerza. Y si es una nena, capaz tenga fuerza de más y no permita que otro también, digamos, en las relaciones, mande más y va a buscar hombres que son más dominados que dominantes, o no se puede encontrar un equilibrio. O sea, cada energía tiene su función, las dos son necesarias. Pero es bueno reconocer cómo estamos con esas energías, cómo vibramos y con quiénes vamos a resonar en ese sentido. Entonces, cuando en la mayoría de edad no ha habido esta fuerza, papá nos da la fuerza. Y la fuerza la podemos ver en qué tan determinados somos en la vida, cuánto nos animamos a poner límite, cuánto me atrevo a decir lo que quiero y pienso. Todo esto que tiene que ver con la acción hacia el mundo, hacia afuera, porque es energía masculina. Y es el arquetipo que ha venido gobernando el planeta, ¿no? Digamos, es la energía, ¿sí?, que se vino gestionando hasta el 88, que decimos terminó la ley de karma, es energía masculina, y se cierra, ¿sí?, que todo se concentraba en hacia afuera. Entonces, ahora que estamos en transición, que ya lo hemos hablado en otros vivos, en la energía planetaria, están conviviendo, no están plenamente la energía masculina ni plenamente la energía femenina, pero estamos haciendo una transición hacia la energía femenina, que es ley evolutiva superior. Tiene que ver con nuestro desarrollo evolutivo como raza, como humanos.
Entonces, si yo no desarrollé y no me alineé bien en la energía masculina, que tuvimos muchos años para aprender desde ese arquetipo, muchas civilizaciones tuvimos para aprender desde ese arquetipo, hoy nos va a costar mucho todo esto, porque sí o sí hay que aprenderlo, para poder empezar a desarrollar la energía femenina, que es hacia adentro. Entonces, un poco, si yo no me ubico en la energía masculina, en dejar de mirar tanto afuera y empiezo a mirar hacia adentro, entonces ahí donde yo empiezo a hacer esta transformación junto con la evolución del planeta y con lo que la vida está pidiendo ahora, lo sepamos o no lo sepamos. Son leyes cósmicas universales que, más allá de que nosotros seamos conscientes o no, querramos aprender o no, actuar. ¿Cuál es la diferencia entre aprenderlo, conocerlo y alinearnos a eso? Que la vida se convierte en mucho más fácil, tenemos mejores estados de conciencia, nos enfermamos menos, nos duelen menos, tenemos menos accidentes, menos posibilidades de robo, menos lo que quieran. O sea, hay menos conflicto. Porque un conflicto, como les decía, que al final no se lo terminé de definir, es cuando algo de la afuera no concuerda con algo que quiero adentro. Entonces se genera un conflicto o algo que tengo adentro. Entonces se genera un conflicto, que es una oportunidad para resolver y crecer, aprender. Si no hubiera conflictos en nuestra vida, tampoco aprenderíamos mucho. Estaríamos siempre en estado neutro, pero tampoco evolucionaríamos, tampoco expandiríamos nuestra conciencia. Estaríamos siempre en el mismo estado de conciencia y como venimos de estados de conciencia muy bajos, seguiríamos en la guerra, ¿no? Hay sectores en que todavía están en esos lugares. Y en la vida diaria, a mayor o menor escala, cuando nosotros tenemos un conflicto, estamos escalando o estamos sumando a esa sensación de guerra, de conflicto, de malestar. Porque creemos que nuestros pensamientos no van a ningún lado, que nuestros sentimientos no van a ningún lado. Pero si nosotros somos energía, todos estamos contenidos por el uno y todos somos parte de eso y somos energía, mi energía sí o sí se entrelaza con la energía del otro y se replica. Entonces, cuando yo quiero, esta frase que dicen, ¿no? Crea el mundo que quieres para ti, y porque es la única manera que podemos colaborar a la gran transformación. Si quiero paz en el mundo, tengo que primero tener paz en mí mismo y poder de esa manera expandirme desde la paz. Esa es la mejor ayuda, que tanto nos encanta ayudar, porque tenemos esta creencia de que hay que ayudar para ser bueno. No, hay que colaborarnos porque somos todos uno. Entonces, mientras yo haga bien lo mío, ayudo a que más puedan hacer mejor lo suyo. Siempre incide. No veo, sí, pero la gente sigue igual. Y sí, es un porcentaje menor el que estamos empezando a entender y comprender esto y a quererlo experimentar, ensayar, porque estamos justamente en esta transición. Entonces, cuando a mí no puedo tomar una decisión, es porque no tengo resuelto esta posición, ¿qué quiero hacer con esta energía masculina mía? Porque si bien el arquetipo masculino y femenino nosotros lo vivimos a través de papá y mamá, no son papá y mamá. Ellos nos van a dar las herramientas que nosotros necesitamos para en esta vida poder transitar y trascender aquello que hemos elegido como alma individual, más allá del clan al que pertenezco. Entonces, ayer, por ejemplo, ¿no? Porque veía algunos posts que ponían el Día del Padre, bueno, yo perdono a papá, papá te acepto porque entiendo. No es de la cabeza. No es de la cabeza. Hay frases que se toman desde ese lugar porque las aprendemos, vamos a hacer una constelación y aprendemos esas frases, que en realidad cuando uno las vive desde el interior, desde la energía femenina, cuando conecta con ese sentir es cuando funciona, no por el solo hecho de repetirlo. Pero a veces nuestro inconsciente o nuestro sentir empieza a escucharse cuando lo repetimos muchas veces. O sea, todo es válido. Pero está bueno aclarar que no tengo nada que perdonarle a papá, ni nada que perdonarle a mamá. Porque eso me ubica en que yo soy más que ellos. Y no, yo igual que tú. Eso es, todos los humanos, yo igual que tú,
Es el lugar neutro donde nos tenemos que colocar. Entonces mamá y papá hicieron esto. Pero a mí no me gustó, me hubiera gustado tener otro padre, porque incluso esas frases veía. Te agradezco papá o te perdono papá, aunque no fuiste lo que quería. Es exactamente papá y mamá, son exactamente los arquetipos energéticos que hemos elegido para la experiencia que hemos venido por elección propia a transitar. Lo vuelvo a repetir. Entonces, ¿qué tendría que perdonarles? No tengo más que agradecerles por lo que me dieron. Luego el juicio de bueno o malo pasa por la moralidad y la mente. Si nosotros sacamos el juicio de malo o bueno, nos quedamos en lo que es. Y eso es lo que es, justamente. Y cuando puedo llevarlo a esa neutralidad es cuando yo sé que he resuelto esa energía, la tengo y me empodero de ella. Porque ya no estoy echando las culpas afuera, energía masculina, ¿sí? A nivel energético, no porque los hombres, ¿sí? Olvídense acá del género, hombre-mujer, todos somos las dos energías. Entonces, no echo afuera energía masculina y empiezo a mirar hacia adentro, energía femenina, que es la que tenemos que aprender ahora. ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Para qué me tocó este papá? ¿Para qué me tocó esta mamá? ¿Qué me dieron ellos que yo tengo que desarrollar ahora? En realidad, me dieron una carencia, vivido como carencia, que aquello que me faltó de ellos, yo tengo que desarrollarlo. Y justamente, a veces, lo que me faltó de ellos es porque a ellos también les faltó y por eso elegí este clan para hacerlo diferente. Entonces, ¿tiene sentido que tengan que perdonar a alguien? No tiene ningún sentido. Entonces, cuando caigo en esa conciencia, que es una toma de conciencia, no de conocimiento, porque el conocimiento es de la mente y la conciencia me alinea al alma. El ego se empieza a alinear al alma, deja de juzgar, deja de creer que es culpa de los demás y todos esos constructos que tenemos para adaptarnos a este plano, pero trascenderlos también. Nos quedamos en eso y no trascendemos, no hacemos realmente lo que vinimos a hacer. Aprender y de esa manera trascender. Entonces, acá cuando nosotros equilibramos nuestra energía femenina y masculina, es cuando nos sentimos más neutros, cuando podemos vivir desde el no juicio, desde la aceptación plena a todo como es, porque a partir de esa aceptación, que no es lo mismo que resignación, yo puedo elegir con los recursos que tengo y empiezo también a descubrir mis recursos, ¿qué quiero hacer ahora? ¿Cómo quiero vivir? ¿No? Con un poco con lo que empecé al principio. Decido que hoy quiero estar bien. Si a los 4 años no me dieron tal cosa, si a los 8 no me escuchaban, si a los 18 me echaron de casa y sigo enojado por eso, o porque me sobreprotegieron, nunca me dejaron salir, siempre tuve que cuidar a mamá, a papá, lo suelto. Y hoy elijo qué quiero hoy. Y ese es el poder que tenemos, de cada día elegir qué quiero para mi vida. Y entonces así estoy equilibrando o poniendo en equilibrio esa energía masculina que se va a manifestar a través de mí, porque es planetaria. Perdón, estoy un poco congestionada y se me seca la garganta. Bueno, cuéntenme si les va quedando claro, si hay alguna pregunta acá. ¿Y qué pasa si ese papá está ausente? Me pregunta acá, perdón. A veces me entusiasmo y me olvido de mirar los mensajes. Bueno, el problema es que no sé por qué no corren mis mensajes, entonces a veces no lo veo. ¿Y qué pasa si ese papá está ausente? Hemos tenido muchos papás ausentes, aunque físicamente estén presentes, a veces emocionalmente están ausentes. Y a veces físicamente están ausentes, pero emocionalmente están presentes. Entonces, cuando nosotros percibimos la ausencia, ¿cuál sería el mensaje de la vida para mí? Si papá no estuvo. Quedarme reclamando que me gustaría tener un papá. Va a resonar en que voy a buscar parejas más grandes que yo para que me cuiden, para que me protejan. Me voy a sentir desprotegido. Voy a sentir que no puedo con todo solo o sola. Entonces, cuando hay una ausencia de papá, es justamente esa carencia me está invitando a desarrollar esa energía masculina. ¿Y cómo lo hago? Justamente
escuchando mi corazón y tomando las decisiones pertinentes en coherencia con lo que quiero, siento y hago. Y pienso. Entonces, esa ausencia de papá tiene que ver con esto, ¿no? A lo mejor en otra vida hubo demasiada presencia, hubo sobreprotección de papá y nunca crecí. He visto miles de casos en que la niña no trasciende el Electra, ¿sí? Que es el enamoramiento de la niña con papá a los 6 años. Y por supuesto, si no hubo papá, el sentido de carencia de eso, o si hubo un conflicto cerca de esa edad, también, ¿sí? Porque no termina de hacer ese proceso como niño, y después cuando grande no se ocupa de hacerlo tampoco. Por lo tanto, mientras no nos ocupemos de ocuparnos de nosotros y de ver cada una de esas heridas, va a seguir ahí hasta que la atendamos, porque es el principio de trascendencia. Voy a trascender aquello que mire, aquel dolor que mire. Si no lo miro, sigue latente en mi inconsciente y no me doy cuenta que está gobernando mi vida. Y después me pregunto, ¿por qué me va mal en el trabajo? Perdón. ¿Por qué me va mal en el trabajo? Cosas masculinas. ¿Por qué me va mal con los amigos? ¿Por qué no tengo una buena relación de pareja? Eso está resonando con esa energía de papá ausente. Si estoy en pareja, puedo tener conflictos de abandono, que me van a abandonar. Entonces, cuando la pareja funciona muy bien, prefiero dejarla y encuentro mil excusas para dejarla, cuestión de no pasar por el mismo dolor. Y el otro no entiende nada. Y el otro se desarma, porque generalmente vibramos en los mismos programas. Entonces, no podemos ordenar nuestra vida. Cuando yo lo ordeno, dejo de tener ese conflicto de pareja, por ejemplo. Cuando hay un conflicto de pareja, no está equilibrada la energía. Si soy mujer, no está equilibrada esa energía. Y cuando soy hombre, o esa o la otra. O sea, no tiene que ver con el género que tengo, sino con la energía que yo todavía tengo que desarrollar. Y esa es una de mis tareas que he elegido para esta vida. Entonces, cuando hay un papá ausente, y si soy mujer, tengo que desarrollar todos esos atributos que tienen que ver con la energía masculina. Como les decía, tomar decisiones, poner límite, hacer valer lo que quiero, siento y pienso para mí, no para los otros. Porque muchas veces el tema es que dejamos de hacer lo que queremos y sentimos porque no vale más lo del otro. O primero pienso en el otro, pero ¿qué va a decir este? Los juicios, ¿qué va a decir el otro? ¿Qué va a decir la sociedad? No, porque está mal visto que una persona haga esto socialmente, en el entorno. Entonces hay que empezar a dejar todo eso de lado y realmente escucharnos y vivir desde donde somos. Entonces, un papá ausente, un papá abandonado, tengo que estar presente en mí misma y no abandonarme más. Esa es la gran solución, que lleva práctica, que lleva, porque como no lo sabemos hacer, lleva constante observación de en qué lugar me estoy poniendo, en el primero o en el último de la lista. Pongo primero en la lista y decido qué quiero hacer con mi vida. Y actúo en función de eso que quiero. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Confía que tenés las herramientas. ¿Cuánto aclaras? Gracias, Nan. Bien. Después tenía acá una pregunta también. No sé si es la misma Victoria. Bueno, no importa. Prefiero no dar bien así los nombres porque así las preguntas quedan, a veces prefiero no, aparte no tiene sentido, no importa. Si se da es porque todos estamos para escucharlas los que estamos. Una señora me pone tendencia a dar y a su vez no saber delegar cuestiones del trabajo. ¿Ven? Por eso les decía que los comentarios que me habían hecho o las preguntas de los temas que querían tenían que ver con la energía masculina. Tendencia a dar y dar, a proveer, masculino. No me dieron, doy, porque creo que al dar, y esto es un poco fuerte y doloroso, y lo digo porque
que es fuerte y doloroso porque fue como lo transité yo, quizás no es tan fuerte y doloroso. Porque es darme cuenta que a veces en el dar solo estoy pidiendo que me quieran. Entonces podríamos decir que estamos comprando cariño, estamos esperando que nos quieran. Entonces doy y doy para que en algún día me reconozcan y lograr ese reconocimiento que no me doy yo misma. Y algo que yo misma no me dé, no me lo va a dar nadie. Voy a seguir viviendo esa carencia, porque tengo que aprender a darme y a dar sin expectativas. Cuando yo estoy en un exceso de dar, es porque siento que he sido muy carente de amor. Entonces creo que dar, porque no me dieron, va a resolver, pero estoy en el opuesto, complementario. Por lo tanto, es lo mismo. Tenemos que buscar un equilibrio, dar y esperar al feedback de la respuesta. Y no sigo dando a donde no hay fondo, ¿no? Tenía un jefe que me sabía decir, no le tires perlas a los chanchos. Quería explicarles, decirles, buscar, me preocupaba por este, me preocupaba por el otro. No tires perlas a los chanchos, me decía. Yo al principio me miré como diciendo, ¿qué me dice? No entendía. Imagínate el grado de estar siempre dando, que no entendés eso, porque no te estás valorando que lo que das vale. No importa cuándo, no es una cuestión de precio, sino que es importante porque es energía y nosotros somos energía. Y si no cuidamos nuestra energía, se desvanece en la nada y terminamos enfermos. Entonces esto es que aprender a vigilar nuestra energía. Y en el dar se va mucha energía y se crean muchos agujeritos porque me enojo cuando no me lo devuelven. Me enojo cuando la vida la tildo de injusta conmigo. No, vos estás siendo injusto y la vida te lo va a mostrar hasta que te des cuenta a través de las injusticias que vivís en la vida. Entonces tengo que darme y dejar de dar tanto afuera y para eso me voy a preguntar, ¿para qué doy? ¿Qué quiero lograr de esto? Porque internamente es el ego que quiere cubrir algo a través del dar. Que no es lo mismo que poner a servicio de manera altruista algo que tengo y que sé que no se me termina, ¿no? Esto es la diferencia entre la vida cuántica y la vida determinista que teníamos antes o que creíamos antes, ¿no? En la época de Descartes dijo que todo estaba determinado. No, no está determinado. No hay nada determinado. Entonces vino este gran cambio de paradigma de lo cuántico. Entonces lo podemos ver claramente qué pasó con lo cuántico, que se vino todo este cambio. Ante nosotros, vamos por un ejemplo que doy siempre en las clases porque es fácil de entender. Nosotros antes la música, las que son de mi edad y un poquito más, podemos saber que las primeras las teníamos en cassette. Entonces nosotros los cuidábamos mucho esos cassettes. Y era muy raro que regaláramos uno porque costaba tener uno. Pero si yo tenía 10 cassettes, le daba con esa música que tanto me gustaba, se lo regalaba a alguien o se lo prestaba a alguien y me quedaba con uno menos. Ponele que tenía 10 para ir más concreto. Entonces les daba uno, me quedaba con 9. Entonces tenía un cassette menos. ¿Sí? Eso es determinista. O sea, y concreto. Ahora, cuando se transforma todo el paradigma cuántico, ¿qué pasa con la música? Y con el MP3 y con el Internet. Yo bajo una música y hay una copia más de esa música, se multiplica. Entonces esta es la gran cambio de paradigma, que las cosas no se restan, se multiplican. Resta cuando yo doy desde la escasez. Tenía 10 y doy 1 porque no había más. Pero cuando yo doy desde la abundancia, el saber el ser que soy, hijo de la fuente, y que doy aquello que tengo y que cuando lo doy se multiplica, quizás no con las mismas personas, pero la fuente se encarga de multiplicarlo y yo de ser más próspero. Entonces lo doy sin esperar nada a cambio. Entonces no doy ese para quedar bien con mi amigo, no doy ese cassette, porque soy buena, porque soy un egoísta, tengo 10, no tiene ninguno, le voy a dar uno, porque así nuestra mente gestionaba. Hoy en día es darme cuenta que si lo doy, se va a multiplicar. Y que lo que yo haya aprendido de eso, lo sigo teniendo. No es que lo dejo de tener.
¿Mm? Entonces, de eso se trata. Desde el altruismo. Bien. Desde el altruismo es muy fácil creerme altruista en creerme buena persona, porque doy. Lo que doy es aquello que sé que tengo para dar y lo pongo a servicio. Y simplemente lo puedo hacer cuando ya encontré cuál es mi propósito de vida. Cuando ya comprendí qué vine a hacer. Y eso es lo que tengo que poner al servicio, ese don que ya lo traigo. Y que a veces no nos damos cuenta y siempre lo hemos estado compartiendo. Pero no nos dábamos cuenta que era el don, porque andamos buscando que el don es algo, la misión de vida es algo extraordinario, o es algo muy difícil que me va a costar lograr. No, eso era desde la energía masculina, nos costaba verlo, pero ahora si vamos adentro y lo encontramos, ahí entonces sí estamos dando. Es el ego que piensa así, es el ego, que nos va mostrando el camino para alinearnos al alma. Cuando nos alineamos al alma, cuando empezamos a dar desde el servicio. ¿Qué servicio es eso que yo pongo a disposición del otro? No servirismo, otra cosa. Servicio es eso que yo siento que tengo y que lo puedo compartir y que no se me va a terminar nunca y que amo hacer esto, así que si me paso la vida haciendo esto, está bien. Y no tiene que ver con el dinero, tampoco, porque no va a importar si gano o no gano, si me va bien, como solemos elegir esas decisiones que tomamos en función de qué la tomo. Es decidir en función del alma. Si yo tomo una decisión en función de cuánto voy a ganar más si hago esto o aquello, sin preguntarme cuál es lo que más me gusta, entonces voy a vivir la escasez. Elija cualquiera de las dos opciones, porque la estoy eligiendo desde la mente de escasez. Es que tengo que hacerlo por dinero porque si no muero de hambre. ¿Sí? Todo eso es energía masculina. Entonces tengo que ir y conectarla con la femenina. Entonces elijo desde el amor propio, desde el amor a quien soy, conectada a la fuente. Entonces voy a elegir aquello que más disfrute hacer, que me sienta bien, que me sienta cómodo. No es que no va a dar trabajo, sí da trabajo también. Y hay que tener más compromiso y más responsabilidad. Pero la recompensa es única, es inconocible cuando nos salimos desde el ego. Porque algunas veces las mujeres tenemos... Ah, bien, ahora la tenía anotada tu pregunta, Gaby. Creo que de este tema, Vicky, contesté todo. Si te queda alguna duda me preguntas, ya sabes. El ego es el que piensa. Siempre, la mente piensa con el ego. El alma no, es un sentir, es una certeza. Y es desde acá, no de acá. Entonces podemos revisar esto, de dónde sale lo que saco. Desde acá, desde el sentir, desde la intuición, ¿sí? O desde la mente. Cuando hay dudas, cuando hay malestar, cuando hay incomodidad, es ego, es mente. Entonces el ego me está diciendo, tenés que ir por otro lado. Cuando el ego se alinea al alma, no hay obstáculos. Y ese dar es amoroso, porque doy, si no me voy a llevar nada, no me voy a... Y no me preocupa si el otro devuelve o no devuelve. O observo, si el otro no devuelve, no gasto energía en eso, porque todo el dar es energía. Y la única manera de que yo colabore realmente con la evolución es observando mi energía y manteniéndola intacta. Es que no doy más de lo que puedo. ¿Sí? La exigencia es dar más de lo que uno puede. El perfeccionismo es dar más de lo que uno puede. Porque siempre me falta. Es desde la escasez. En cambio, cuando doy y me siento complacido de haber dado, me lleno. La energía se multiplica, la energía se activa. Es esto como si cargaras la pila de la vida misma. Esto que me preguntaba Gaby, ¿por qué muchas mujeres sentimos que también creamos a nuestros esposos? Bien, es el ego también, hablando de ego. Porque nos encanta a las mujeres ser las madres de los hombres. Tiene que ver con esto, ¿no? El machismo
tenía más que ver con la mentalidad de la mujer que con la del hombre, porque las que hemos criado a nuestros hijos hemos sido las mujeres. Entonces una madre machista crea hijos machistas, entonces, y mujeres, ¿sí? Porque es un pensamiento. Entonces, cuando yo me creo la madre de mi esposo, me creo más que él, porque la madre jerárquicamente está arriba y el hijo está abajo. Entonces estoy pensando que mi pareja no es suficiente, que es un niño. ¿Mm? Entonces, ¿para qué me casé con un niño? Esa es la pregunta. ¿Y para qué sigo sosteniendo la relación con un niño? Y es porque soy otra niña. ¿Mm? ¿Por qué? Porque también tuve una madre parecida. Generalmente, cuando nos encontramos con el otro, nuestros árboles son espejos. Entonces, lo que vivió uno en su familia, lo vivió el otro. Lo que puede ser diferente es la polaridad. Entonces, esto que les venía diciendo al principio, ¿no? Del arquetipo masculino y femenino. Cuando está desordenado, pasan todas estas cosas también. Se reflejan y resuenan en nuestra vida de esta manera. Que siento que si no le digo lo que tiene que hacer, no sabe qué hacer. Totalmente autoritario. Entonces, vuelvo a mí y me ubico como pareja. ¿Sí? No le hago más las cosas, porque es un adulto que tiene que haber aprendido a gestionar cómo hacer sus cosas. Pero yo me acuerdo que cuando me casé, en su momento, lo que más le enojaba a mi suegra es que el papá de mis hijos, en su momento, o ex marido, tenía que hacer las cosas. No sé, fue algo que siempre tuve incorporado. No porque sucediera en mi casa, porque no. Mi mamá hasta el día de hoy anda atrás de mi papá, como si fuera su mamá. Cuando yo le expuse esta idea, se rió y se ríe. Ah, porque hago de tu mamá. Y se lo dice a mi papá. Pero no toma la conciencia que hay que dejar de hacer eso. Porque se siente de alguna manera maternal. Y está bien. No lo juzgo. Pero observemos las realidades. Pero yo había algo que sabía que no me quería hacer cargo de todo. Al contrario, yo tenía más la energía masculina por justamente una madre que piensa que a los hombres hay que atenderlos. Entonces hacía todo. Pero como no estaba de acuerdo con eso, hacía todo. Entonces el otro también tenía que ayudar, no le quedaba otro. Sobre todo estando embarazada. Aparte tenía un marido que era muy alto. Yo tengo 1,53 m y él tenía 1,86 m. Entonces él tenía unos pantalones que eran más grandes que yo. Entonces los ponían en la lavarropa, porque antes eran los de paleta, no los podía sacar. Olvídate, no me daba la altura. Entonces, no, tus pantalones te los lavas vos. Entonces ven como la vida cuando uno ya tiene un camino está predeterminado. Siempre, entonces mi suegra se enojaba porque mi marido tenía que lavar sus pantalones. ¿Cómo le hace esto a mi hijo? Es una aprovechada. Y bueno, cosas que pasan. ¿Ves? Para que le pongan un poco de humor, porque así vivimos y así hemos vivido. Y seguimos pensando eso, que está mal, soy una mala mujer, una mala esposa, si no atiendo a mi marido. Tras el miedo también de que nos dejen. Entonces también estoy comprando cariño, porque una buena esposa, decían nuestras abuelas, es la que lava, cocina, cuida a los hijos, le tiene el almuerzo al marido, la ropa lista, y luego nos agregaron salir a trabajar, mi vida. Qué bárbaras que son. Entonces yo dije, yo con todo esto no puedo. O trabajo, o crío los hijos, o... Bueno, unos vaivenes terribles en la vida hasta que fui aprendiendo. Entonces, también hay la exigencia, ¿sí? Y esto de las mujeres, creo que podemos hacer muchas cosas. Entonces tengo que dejar de hacer lo que corresponde que haga el otro. Ay, mi vida, que me pone lágrimas ahí. Sí, muy claro, así como lo explicas, pero soy muy autoexigente conmigo misma y cambiarse me está haciendo un poquitín complicado. No tenés que cambiarlo, Vicky, tenés que transformarlo. ¿Sí? Podés empezar con ser exigente porque, fíjate, es una buena virtud si uno lo ve. Todo aquello que suele ser nuestras debilidades, si uno lo transforma, empiezan a ser nuestras virtudes. Entonces, así como sos exigente con vos misma para cumplir con el resto, empezás a ser exigente con vos misma para cumplir con vos. Y ahí lo transformás. Y eso que es un dolor se transforma en una virtud.
Siempre digo, yo era re cabeza dura y me daba la cabeza con todo, pero eso me llevó a que esa cabeza dura, a insistir hasta que pude empezar a transformar todo. Entonces no veamos todo como bueno o malo de una manera u otra. Bueno, ¿de qué manera esto que yo ya sé hacer, como ser exigente, lo puedo aplicar de mejor manera? ¿En qué me debo exigir? Tengo que cambiar el lugar donde pongo la escalera, ¿sí? Y subir al techo correspondiente o al cielo, ¿sí? Entonces, esto que me exijo, ¿pero qué cosas me exijo? ¿Me exijo estar cumpliendo con los otros y haciendo todo lo que los demás, cubriendo las necesidades del resto? ¿O me exijo amarme a mí misma? Ahí es donde transformamos la vida. No se trata de sacar la autoexigencia de uno, porque no podemos, pero empecemos a colocarla donde debe ser, en mí misma. Me exijo ahora no estar tanto hacia afuera y voy más hacia adentro. Entonces se empieza a convertir en un buen recurso aquello que me critico. Así no se complica. ¿Que va a llevar tiempo? Sí, mucho ensayo y mucha práctica. Pero eso es todo lo que venimos a hacer, ensayar y practicar en esta vida material. Entonces, ahora te toca practicar y ensayar la autoexigencia. Bien, entonces, ¿en qué soy autoexigente? Primero observo. ¿En qué soy autoexigente? ¿Qué quiero que esté perfecto? No, que estén los placares acomodados, la casa limpia. Ajá, ¿y cómo está adentro? Entonces me exijo que adentro esté tan limpio y ordenado como afuera. Entonces le doy prioridad al orden interno para que se refleje en el orden externo. Entonces no se complica y no se hace exigente para ninguno de los dos lados cuando alcanzo ese equilibrio. Porque al estar equilibrado pierde exigencia. Porque entonces, si acá está ordenado, el resto no lo veo tan desordenado. Por ejemplo, ¿no? Si la autoexigencia en que todo esté ordenado. En llegar, en cumplir, en hacer, basta. Hay que ser, dejar de hacer. Entonces hay que ser exigentes con ir hacia adentro. Usemos estos recursos que nos llevaron a aquello, polaridad, para equilibrar y volver al medio. Esto es energía masculina, que la tenemos que inducir. Acá es el cambio, masculino, exigencia hacia el afuera, femenino, exigencia pero hacia el interno. Entonces se transforma, sí o sí, y nuestra vida empieza a cambiar. Porque evidentemente es algo que te está molestando esa exigencia. Y sí, porque agota. Me hace acordar a mi madre, sí. Nuestras madres, mis bellas. Les tocó vivir eso. Y gran parte de mi vida viví en esa también. La empecé a transformar de grande ya. Tengo la suerte que tengo un marido que nos equilibramos muchísimo. Llevamos 48 años juntos. Siempre nos ayudamos mucho. Llevamos muchos años juntos. Qué bueno. Eso está muy bueno, ¿ves? Esa es una relación madura, de adultos. La otra, cuando hay la predominancia de yo soy la madre de mi marido, no hay equilibrio. Entonces hay que buscar eso, el equilibrio. Nos ayudamos juntos, compartimos juntos. No es que no voy a cederé en algunas cosas, pero en las otras cosas cederá el otro. Para eso somos dos y nos apoyamos y crecemos juntos. Eso es desde el adulto, una relación desde el adulto. Y esas son las más sanas y amorosas. Si no, se desgasta uno y el otro. Tampoco, o sea, todo hay que equilibrar. Porque nosotros queremos, que no sea un niño, pero que trabaje todo el día afuera. Entonces también quiero que después de que venga a trabajar y yo quedarme en casa, sé que no es tu caso, Gaby, pero hay muchos casos de eso. Entonces yo quiero, o a veces, a mí me pasaba que en general resonaba con gente que no hacía mucho. ¿Por qué? Porque estaba en lo masculino, en el hacer, y hacía mucho, trabajaba mucho. Entonces yo salía a trabajar, el papá de mis hijos se quedaba con ellos. En un momento dije, no, ¿cuándo soy madre? Porque no tenía tiempo de estar con mis hijos. Era la que pagaba las facturas, era la que salía a laburar, la que buscaba las cosas para hacer la casa, para tener el auto, para todo lo que me habían dicho que tenía que hacer. Pero era mi energía masculina. Y hoy en día agradezco a ese hombre que me dio los 3 hijos, porque de otra manera nunca hubiera aterrizado. Entonces en algún momento dije, no, yo quiero ser madre, no quiero venir a sentarme. Un día que él vino a sentarme y me dijo, espera, ya te sirvo la comida, voy a tender la ropa. ¡Wow! Dije yo. Fue tan claro ese día que me cayó la ficha. Digo, esto te ha dado vuelta, ¿no? Porque siempre hay algo que me dio una lucecita. Esto te ha dado vuelta. Entonces después cambiar todo eso fue muy difícil. Pero bueno, hoy en día entiendo que todo fue perfecto como fue
Porque el pacto de almas de yo con mis hijos era de yo con mis hijos, con este padre ausente. Entonces hoy en día las relaciones entre 2, 3, 4, 5 están muy bien, porque comprendí específicamente para qué viví eso. No es que nadie me castigó, ni el que era malo, ni que esto, ni que lo otro. No, él tenía un programa, yo tenía otro programa, y bueno, hicimos lo mejor que pudimos con 20 años. Y hoy en día lo puedo ver. ¿Cuándo pude ver toda esa claridad? Es donde realmente se sanó. Y donde el enojo, las broncas, todo se diluye. Se diluye, no hay mucho que hacer, es comprender perfectamente para qué sucedió todo. Obvio, lleva un camino, hice biodecodificación, hice registro, todo lo que comparto ahora, no pasé por el cuerpo. No comparto nada que yo no haya experimentado. Esto que les doy y les sugiero y hablamos es porque la vida ahora me pide, me guía, que haga esto público, que empiece a compartir, que deje de tenerlo guardado. Entonces, por eso empecé a compartir todo lo que iba aprendiendo y todo lo que se me va sumando lo voy compartiendo. Y por eso hago esto de los lunes gratis, el jueves que tenemos la de biodecodificación, porque no importa, yo tengo que entregarle al mundo. También todavía vivo de esto, o sea, empecé a vivir de esto, y entonces también hay cosas cuando hay una formación, cuando hay un taller o hay un curso de los que quieren profundizar o una consulta individual que demanda mucho tiempo, ese tiempo tiene un equivalente en dinero porque también como, también pago la luz, también hago un montón de cosas como un humano, ¿no? No podemos dejar de ser humanos porque es el gran desafío. Entonces, esto es buscar el equilibrio. Puedo estos días compartirme plenamente o con quien encuentro en la calle o si viene alguien y me pregunta o si... Acá esto me pongo a disposición de la tarea encomendada. Esto es equilibrar. Pero si yo sigo juzgando que todo fue injusto, entonces me sigue doliendo. Y mucho tiene que ver, bueno, entonces esto, Gaby, dejar de ser mamá es mi decisión de mi marido. Estoy desordenada internamente y externamente. Bien, empezar por lo interno. A conectar con aquello que quiero, siento y hago. Ay, pero ¿cómo dejo toda mi vida? Y sí, ¿viste? Déjatelo vivir a ese transitar. ¿Cómo dejo de hacer todo esto que venía haciendo si no sé cómo hacerlo de otra manera? Y en esos desafíos cada vez nos va a poner más la vida. Esto justamente que les compartía recién. A mí me encantaría hacer todo esto sin cobrar, realmente, y dedicar todo el tiempo porque para mí es realmente el camino. Pero bueno, todavía no puedo conciliar eso de hacerlo sin cobrar y cómo hago para no pagar luz, gas, porque tampoco quiero vivir como un mendigo. Capaz que sí, no lo sé, ¿eh? Te juro que muchas veces lo pienso y voy experimentando distintos caminos. Él cocina y yo limpio, dice Martínez. Muy bien, muy bien, me encanta. ¿Vieron? Es posible llevarse bien con el otro. Tal cual, eso que a mí me gusta hacer y al otro no le gusta, es bueno. Si estamos bien, no vamos a buscar conflictos, ¿sí? Tal cual, en algunas cosas. Nancita nos comparte. Un día entendí que ese hombre vino como maestro para mi evolución, mi amor propio y valoración a mí misma, y lo agradecí. Cuando estamos en ese estado de gracias, porque yo realmente agradezco, porque la experiencia con mis 3 hijos es maravillosa, en el sentido de aprendizaje, ¿no? No es que todo no fue fácil, no, fácil cero, no tiene nada que ver. Pero entiendo que no había otra manera. O sea, porque nos encanta juzgar de fácil o difícil. ¿Y qué otra cosa tenías que hacer? Tenías que transitar eso. Pero no, fácil, difícil. No, no tiene que ver con el alma, tiene que ver con el ego. Mucho trabajo interior, una de mis grandes guías sos Borro. Bueno, gracias por permitírmelo ser. Gracias, gracias a vos. ¿Cómo perdono a mamá? Ah, bueno, recién te vas sumando y hablamos un poco de esto. Justamente al principio, no hay nada que perdonar a mamá. Simplemente hay que aceptarla tal y como es. ¿Sí? Luego decido si me quedo o me voy. Porque si soy un adulto mayor de edad, tengo que hacer mi propia vida y mi propio proceso de individuación. Y eso implica soltar, vaciar. Si no perdono a mamá,
es porque estoy guardando mucho resentimiento, mucho dolor con lo que esa persona de carne y huesos no me dio o no hizo. O que hizo demasiado, o que no me trató como debería. Bueno, ¿para qué? ¿Qué tengo que aprender de eso? Justamente eso que más te molesta o que sentís que no podés perdonar en mamá o en papá, es lo que hay que desarrollar en uno. Es un caminito doloroso. Sí, porque nos enfrentamos con eso de darnos cuenta. Son distintas fases, ¿no? Hasta que podés realmente comprender esto, que es un ser humano igual que uno y que vino a hacer lo mejor que pudo. Y ahí cuando perdones a mamá, si sos mamá, también concilias ese vínculo con vos misma. Cuando yo pude sanar el vínculo materno, lo hice para los dos lados, con mamá y yo como mamá. Lo que no quiere decir que mis hijos estén conformes, seguramente tienen cosas que reclamar, pero ya saben que tienen que trabajárselas en ellos, que yo como ser humano de 20 años tuve hijos, los crié y mi conciencia siempre estuvo puesta en su bienestar. Que luego no haya resultado lo que ellos querían, y sí seguro, porque aquello que les faltó de mí es lo que tienen que desarrollar en ellos. Pero yo, del lado de mamá, sé que di 100 al 100 lo que podía en ese momento para ellos, todo, desde mis estados de conciencia, que creía en que había que trabajar mucho para tener mucho dinero y que no les falte nada. ¿Qué les faltó? Mi presencia. ¿Por qué si estaba todo el día trabajando? Porque eso era lo que había que hacer, laburar mucho. Y es que en verdad había que hacerlo, si no, no sobrevivíamos, porque estábamos en periodo de supervivencia evolutiva o conscientemente, según mi evolución, y la en general, ¿no? Pero en la mía en particular me tocaba vivir eso. Y ellos acompañarme. Para eso me eligieron como mamá. Pero cuando recién comprendí todo eso, pude aliviar mis reclamos conmigo misma. Y pude estar en paz con la madre que fui. Y ser la mejor madre que puedo ser ahora. Porque eso continúa desde distintos lugares, pero nunca voy a dejar de ser la madre de mis hijos. Ni mis hijos van a dejar de ser mis hijos. Y yo los amo tal y como son. Y a veces estamos de acuerdo y a veces no. Y a veces nos queremos hablar y a veces no. Y nos respetamos. Fundamental, nos respetamos. Entonces, desde ahí, entiendo que mamá hace sus elecciones, pero que es un ser humano, que me trajo al mundo y es todo lo que tengo que agradecer. Porque el resto, y me crió, porque criar un hijo hasta los 18, 20 años es mucha energía. Una madre se olvida de sí misma todo ese tiempo, hasta que el niño, en general, hay otros que abandonan, no lo pueden hacer. Y bueno, qué suerte que hay otros que pueden adoptar y hacerlo. Y si todos somos uno, ¿qué importa cómo viene? Entonces, si cuando comprendemos que somos un portal, y que esa madre, 20 años, 17, ponele, me fui yo de mi casa y me empecé a autogestionar. 17 años, velo por mi comida y mi techo todos los días. ¿Hay algo que tenga que perdonarle o pedirle o exigirle? Más que eso, con lo difícil que es cuando uno lo vive desde el otro lado, sabe lo que es. Ahora que soy abuela, veo la demanda de mis nietas por mis hijas. Y a veces me pregunto, ¿cómo lo hice? Eran 3. En verdad que no me acuerdo. No hay algo que diga, lo hice de esta manera, yo era así, yo hacía lo otro. No, jamás les digo. Antes lo hacía, hoy jamás les digo, yo lo hacía de esta manera. Y me dice, mamá, pero vos lo hacías igual. Hacelo diferente, porque acordate que me lo reclamas siempre. Entonces ahora hacelo diferente. Inventate otra manera, si para eso estamos. Fácil no, ¿no es cierto, Magnan? Hay que pasar esas noches oscuras del ego, porque antes decía la noche oscura del alma, pero en realidad es el ego el que está en la oscuridad, no el alma siempre está en luz. Qué buena respuesta. Ayer también vi en algún post que nuestros padres, hablando del masculino, también fueron niños. Y sí, claro. Qué interesante, ¿no? Mariela, gracias. ¿Era el que preguntaba de papá? ¿De mamá? ¿Cómo perdonó a mamá? No sé. Se me mueven los cositos acá. Mi vida, sí, ella es. Bien, este tránsito lo tenemos que hacer todas para seguir evolucionando y equilibrar la energía masculina y femenina. Muchas veces pasa que estamos enojadas con mamá, pero es porque seguimos muy enamoradas de papá. Entonces, ¿qué pasa acá? Y acá viene esto también de por qué somos maridos, madres de nuestros esposos, como preguntaban.
Si yo soy mejor mujer para papá que lo que fue mamá, dale Electra sin resolver. Porque entonces yo soy la pareja de papá. Y todas mis parejas no van a funcionar, porque ese lugar ya está ocupado por papá. Y no hay quien le dé a la medida de papá. Porque papá tiene función de papá, no de pareja. Entonces, cuando yo reconozco a mamá como la mejor mujer para papá, y que vino antes que yo, me ordeno. Yo solo soy hija. Yo solo soy hija. Y todos solos somos hijos. Entonces, desde ese lugar de hijo, puedo ver el lugar perfecto de mamá y el lugar perfecto de papá. Y que yo solo soy hija y no me hago cargo de nada de los adultos. Ni de que mamá fue buena, ni de que... No lo juzgo. ¿Quién soy yo si soy el niño para juzgar a los mayores? Entonces, ahí terminamos dando cuenta que no hay nada que perdonar. ¿Cuál es mi arrogancia de creer que lo hubiera hecho mejor si hubiera estado en su lugar? No. Porque tiene que ver con tiempo y espacios de encarnación. Cada uno lo hizo mejor que pudo y gracias a eso nosotros estamos. No es que, bueno, hizo lo que pudo. No, no es desde ese lugar. Es de comprender realmente que los recursos que había en ese momento no son los mismos que hay ahora. Y que de generación en generación se van sumando recursos, por eso podemos hacer más los que siguen. El problema es cuando no lo hacemos y nos quedamos en el reclamo de lo anterior. ¿Por qué es el problema? Porque estamos involucionando en vez de seguir adelante y buscar nuevas maneras diferentes de las que se hicieron y de la mejor manera para seguir experimentando y ensayando en la materia las infinitas posibilidades. Siempre hacemos lo mismo, siempre el mismo resultado. Y esto también es generacional. Y los niños son niños porque si mamá está enojada con papá, el niño no crece porque los hombres son malos emocionalmente. Y en la vida cotidiana lo vas a ver. Vemos la actitud niño, hay gente que parece que nunca se le pasa la edad, o que de alguna manera, como un niño, bueno, hace esto y va y lo hace, hace lo otro, va y lo hace, pero si no le digo, no hace nada, y no, porque es un niño, porque esa mamá estaba enojada con papá. Entonces, si mamá, que es el amor de mi vida, está enojada con papá, es porque los hombres son malos. Ese es el constructo inconsciente. Entonces yo nunca voy a ser un hombre, siempre voy a seguir siendo un niño. De ahí viene toda esta desorden en las relaciones. Y el hombre sigue siendo un niño, porque los hombres son malos. Si hubo un papá violento, si hubo un papá ausente, si hubo un papá que no estuvo, o que mamá no quería, porque entonces hasta se las obligaba a las mujeres a casarse. Entonces, ¿qué le puede quedar al niño que está 3 años, o niña, dentro del vientre materno y viviendo toda esa emocionalidad de mamá, luego como adulto si no lo vuelve a ver? Queda eso y vive desde ese lugar. Entonces hay que salir del niño y convertirnos en adulto y volver a elegir cómo quiero vivir de ahora en más lo que la vida me presenta. Y también fueron niños porque, claro, también fueron unos niños que no tuvieron el cariño, que vivieron en la escasez. A ver, ¿ustedes se imaginan que alguien que está queriendo sobrevivir a una guerra puede estar pensando en cariño? Nosotros, cuando trabajamos todo el día porque creemos que vamos a morir de hambre, ¿pensamos en cariño? No, pensamos en llegar a casa a dormir. Descansar, porque justo tenemos 8 horas para descansar, para el otro día trabajar el resto de las horas. Era así en aquella época. Hoy está peor ese tema si seguimos viviendo de esa manera, porque el día tiene menos horas. Y como estamos tan acelerados, no lo hemos percibido. Entonces hay más síntomas, más enfermedades, más sufrimiento. Bueno, a ver. Tengo un par de preguntas que todavía no respondo. Bueno, acá tenemos otra. Cómo la biología manifiesta toda esta falta de transformación y cambio para que lo hagamos, La biología nos acompaña. Dice, extracción de vesícula a casi totalidad de la familia paterna. El año pasado, yo, y ahora mi sobrina. ¿Sí? Esta señora que dice que por parte de la energía masculina, ¿vieron? Todo tenía que ver con papá, ya, las preguntas, la vesícula. Bueno, entonces vamos a ver, como les decía al principio, cuál es la función en nuestro organismo de la vesícula, ¿sí? Hoy lo googlean, ChatGPT
les dice todo. Así que no hay excusas para no saber cómo funciona nuestro cuerpo. Y eso lo vamos a relacionar a lo que nos pasa a nosotros en la vida y cuál es la emocionalidad. En este caso, que a todos les vienen sacando la vesícula, hay algo transgeneracional que todavía no se aprende. Entonces, de generación en generación, seguimos sufriendo lo mismo. Tenemos que comprender que cuando se repiten los mismos síntomas, no es porque las enfermedades se heredan, sino que se heredan las emociones. Siempre se los voy a aclarar, siempre que veamos decodificación y que aprendamos a conocer nuestro cuerpo. La vesícula está al final del estómago y al inicio del intestino delgado. ¿Como función cuál es? Contener la bilis. ¿Y cuál es la función de la bilis? Quemar, destruir los alimentos que procesa el estómago, ¿sí? La genera el hígado y la guarda la vesícula y la va dosificando al estómago para que destruya los alimentos, puedan ser digeridos, pasen al intestino delgado y sigan su curso en la digestión. Vimos aparato digestivo en algún vivo, si lo buscan después en mi feed lo van a encontrar, que les puede sumar, esto no lo dije específicamente, pero les puede sumar también a estas preguntas. Entonces, ¿para qué? La vesícula va soltando de a poquito ese líquido, la bilis, cuando estamos mal del estómago o tenemos reflujo, vieron que la bilis es fuertísima, sentimos que nos quema, o cuando tenemos vómito, nos quema, ¿sí? Que a veces le agarra uno el vómito porque hay que limpiar tanto que el líquido de la bilis es súper agrio, sentimos que quema porque justamente su función es destruir los alimentos. Y les dije, tiene un sentido biológico, ¿cuál? Destruir los alimentos para que se sigan procesando, vayan al intestino delgado, tomen los nutrientes y luego sean eliminados a través del intestino grueso, ¿sí? Bien, ese es el proceso de digestión. Entonces, ¿qué pasa cuando deja de funcionar la vesícula? O que tenga un conflicto en la vesícula como este, de extirparla. En lo posible nunca extirpen un órgano. Hemos estado acostumbrados a eso y no nos vamos a sentir mal por eso. Bien, nos extirparon el órgano, tenemos que resolver la emoción. Porque la biología se sigue adaptando. O sea que si yo no resuelvo la emoción, que en este caso, por ejemplo, es transgeneracional, entonces otro órgano se va a hacer cargo. Que puede seguir siendo el hígado, porque hay una función que tiene que hacer él, sin su complemento, la vesícula. Y ambas tienen que ver con conflictos de ira en el territorio. Ira, enojo, cólera, dice el diccionario. Que nosotros no sabemos acá usar mucho esa palabra, no es muy común para nosotros lo que le llamamos enojo, ira. Nosotros nos quedamos en el enojo, pero hay enojos que son cólera y vivir en la ira de algo que no me tragué en el territorio. Puede que en algún ancestro, y esto lo vemos, se puede ver claro el mensaje desde la genealogía, cuando armamos el árbol y podemos hacer una resonancia, o ver, seguramente sabrás, qué le pasó a algún ancestro de parte de tu papá, y seguro que por parte de mamá también, hay una diferencia a veces de una generación, y no lo tengo tan presente. Pero, ¿qué pasó con algún conflicto de territorio? Puede haber habido una pérdida, puede haber habido una lucha de herencias o de cosas que no les fueron útiles. O sea, que lo vivió con enojo, injusticia. Entonces ahí empieza a cargar la vesícula, ¿sí? Todo lo que tiene que ver. Entonces, ¿qué pasa? Gestiono, me enojo tanto, no digo. Son estas personas que no se sienten con derecho a hacer acorde a lo que estábamos hablando hace un rato, lo que siento, pienso y quiero. Siempre tengo que estar en función de los demás. Entonces, una buena manera de empezar a hackear este programa, porque es un programa, ¿sí? Y fíjense cómo se va pasando de generación en generación, esto ya se ve claramente que es un programa de supervivencia, al que luego le llamamos enfermedad, para sobrevivir. Entonces tengo que sobrevivir en este territorio que es hostil para mí. Porque tengo que hacer esto, quiero hacer esto otro. Eso es hostilidad. Cuando no hago, no me elijo y no me pongo primero en la lista y estoy haciendo lo que los otros quieren, está relacionado con el dar.
¿Vieron cómo todas se relacionan? Entonces, tengo que dejar de hacer eso. Porque si no, imagínense, ya tengo un órgano con una función vital, ya no lo tengo. En realidad, cuando me han extirpado la vesícula. Fíjense cómo se ponen ciertos síntomas. Hoy en día, casi la mayoría de las personas le han extirpado la vesícula porque venimos de mucha vida de enojos. Con el territorio. Con esto de no poder soltar al clan, que es una gran tarea que tenemos que hacer ahora. Individualizarme del clan, no por bueno o malo. Eso me evita hacer mi propio proceso de vida y el pacto que hice con mi alma de lo que iba a venir a ensayar y transitar en este plano. Solo por eso. No es porque el clan sea bueno o malo. Luego elijo qué quiero o de qué manera me voy a interrelacionar con él. Tampoco quiere decir que me quede si no quiero quedarme o si no les gusta lo que hago y yo tengo que hacer esto porque la vida me llamó a hacer esto. Y es un proceso y es el mío y cada uno hace lo suyo y así colaboramos. No siempre agradándole al otro, es una colaboración. Muchas veces la mayor colaboración está donde pongo el límite de aquello que al otro no le gusta. Porque a la larga, tenías razón, te van a decir. O no, te lo dicen, no importa. Hay que soltar esas expectativas. Pero funciona de esa manera. Lo sepamos o no, nos guste o no. Entonces, cuando hay, por ejemplo, piedras en la vesícula, ¿sí? Que generalmente la sacan porque están llenitas de piedras, además de enojo, hay carencia. ¿Sí? Hay falta afectiva o hay falta de algo, carencia real en supervivencia. Y esto es porque no me creo merecedor también. Entonces hay que ir conversando con el alma, con el interior, y ver qué es en eso que me siento carente, qué es eso que me enoja. Y a veces hace tantos años que estoy enojada, que ya lo tomé como mi carácter, mi forma de ser, mi forma de hacerme escuchar. Entonces me enojo y grito, aguanto, me enojo, grito, se acabó todo, o termino en el hospital operado de vesícula. No lleguemos a eso, ¿sí? No lleguemos a eso. Y no le digo porque vivía con ataques de hígado, con la vesícula que me dolía. Eso no llegué a extirpar. Pero lo empecé a solucionar, ¿sí? Porque cuando uno vive muchos años en enojo y el hígado ha quedado débil. Entonces mi hígado hoy en día es el detonante y me avisa todo el tiempo cuando me excedí, ¿sí? O a veces, como uno trabaja la espiritualidad y trata de estar bien, ¿qué hace? Ya no me enojo. Pero que no me enoje no quiere decir que algo no me incomodó y lo dejé pasar. No puedo dejar pasar nada, porque mi cuerpo me lo muestra. Entonces, mirarme de nuevo qué fue lo que me enojó para seguir purificando. ¿Sí? Es la ley de purificación. Cada una de estas cosas es para que purifiquemos toda la energía de karma, todo el equilibrio que venimos buscando de vida tras vida. Por eso hay que dedicarse mucho a uno hoy en día. Esta persona debe ser la que me preguntó. Hola, cada vez les operan más jóvenes. Estamos viendo en hospitales personas muy jóvenes, 18, 25 años. Claro. ¿Sí? Más jóvenes porque todo síntoma se agrava a medida que no vamos resolviendo porque hablan más fuerte. Entonces ya es un niño que nació en ese entorno. Ya es un niño síntoma, por eso cada vez más chicos les pasa esto. Un niño que desde muy chico vive una situación de síntoma es porque lo que la bio llamamos niño síntoma, justamente. Está mostrando el síntoma de algo que ya está demasiado sin mirarse de todo el clan. Pasó una generación, lo ocultó, un no dicho, como dice, no me sale ahora, la que escribió a nuestros ancestros, la alemana. Entonces, la primera generación lo vive, no lo puede poner ni en palabras, es un no dicho. La segunda lo puede decir, pero no lo cuenta, es un secreto. La tercera ni se enteró de todo lo que pasó, pero lo vive en el cuerpo. Entonces hay que mirar porque mi vida me lo muestra, la vida ahora no lo muestra. Entonces, ¿en qué tengo que seguir soltando en mi vida? Soy Marta y trabajo en hospital público. Bueno, Marta, difícil tarea, ¿verdad? Admiro a las personas que trabajan en esa parte de asistencia. Tan importante. Y también me alegra que muchos van sumando ya todas estas otras miradas. Yo creo que la parte, en la base de toda la transformación en cuanto a la medicina tradicional, que se volcó hacia un lugar, se polarizó hacia un lugar de comercio,
¿sí? A través de sobre todo de la parte de medicamentos y laboratorios, pueda transformarse para que realmente sea asistencia plena, teniendo en cuenta todas estas cosas. Así que gracias, Marta, por estar y empezar a confiar en todo esto. No, Brigitte es de las constelaciones, Brigitte Champetier. La que habla es Angeline Sussenberger. Hay nuestros ancestros. Brigitte es la seguidora de, digamos, la que tomó más notoriedad en las constelaciones familiares después de... No, ella tiene que ver con las constelaciones. No, Angeline fue la primera con la cual empieza la genealogía. La psicóloga que empieza a darse cuenta que los pacientes, la abuela había tenido ese conflicto, psiquiatra, la madre y la nieta repetían el mismo conflicto. Entonces ahí empiezan a estudiarse todo esto de la genealogía, luego la epigenética, otra ciencia que se empezó a desarrollar en función de todo esto. De la que hablaba era de Angeline Sussenberger, ahí me salió. Hay nuestros ancestros, se llama el libro. Yo la primera vez que lo quise leer no lo entendí mucho, al tiempo sí empecé a entender más porque tiene una manera de hablar de aquella época, muy científica para la época, pero fue la que empezó a despertar todas estas nuevas posibilidades. Brigitte suma mucho, pero desde las constelaciones, que es la sucesora de... Bueno, no me sale el nombre de este señor de las constelaciones, del maestro. Pero también tenemos que darnos cuenta que cada cosa su tiempo. La constelación trabaja mucho con la energía masculina de la que se llama, hay que estarla trascendiendo también, ¿sí? Ahí se sumó la Vale, que ya sabe de las constelaciones, que no me está saliendo el nombre del constelador, del que hizo las constelaciones, el que canalizó las constelaciones. Hay que empezar a darle una vuelta de rosca porque ya no tenemos que volver tanto al pasado. Tenemos que ir hacia adelante. Y ya las últimas constelaciones muestran mucho eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Dejemos de revolver en el caldero de lo que no hicieron los anteriores, como les decía al principio, de que tengo que perdonar a mamá, que tengo que perdonar a papá y todo lo demás, y empezar a transitar un poco más desde la conciencia, energía femenina y de amor y de ir hacia adentro, ¿no? Porque ¿qué pasa? El problema es cuando nosotros nos fanatizamos con una terapia. No, la anterior a Bert Hellinger, sí, tal cual. Bert Hellinger, gracias, Vale. Consteladora, Vale. Hemos estudiado juntas y varias cosas, varias experiencias. Bert Hellinger fue el creador de las constelaciones y Brigitte, la que nombraban hace un ratito, Champetier de Reber, es sucesora, digamos, la que está más conocida en este rubro, ¿no? De las constelaciones, rubro, de esta técnica. Lo que es importante es que no, como les decía, no nos fanaticemos o no nos apeguemos a una técnica. Porque nos ha pasado de conocer muchas técnicas y decir, no, a mí me gusta esta, me gusta la otra, y me apego. Entonces me estanco también, porque todo es movimiento y las técnicas mismas, estas nuevas, van creciendo y evolucionando con nosotros. ¿Sí? No va a ser la misma manera en que la aplicaba Bert Hellinger a que la aplica Brigitte, ni a que la vamos a aplicar nosotros con todo el entorno que hayamos vivido, porque cada persona viene a hacerlo de una manera particular, que va a resonar con el entorno y con quienes tenga que compartirlo. Pero si yo, que otra vez escuchaba a una chica, no, sí, hace 8 años que hago constelaciones y me vas a decir a mí, y claramente no tenían el conflicto resuelto, porque está esperando que las constelaciones se lo resuelvan. Las constelaciones nos ayudan, como nos ayudan las bio, nos ayudan los registros, el tarot, las flores de Bach, todas nos colaboran. Pero nadie, ninguna, ni ningún constelador, ni ningún biodecodificador, ni ningún lector de registro va a resolver el conflicto que no resolvamos nosotros. Entonces hay que prestarle atención. ¿Qué nos dice una constelación? ¿Qué nos dice una bio? Y ponerlo en práctica. Si no lo pongo en práctica, voy a seguir de terapia en terapia o me voy a aferrar a una porque es la que más me gusta, pero no avanzo, no amplío y no transformo, me quedo en la cabeza. Por eso vamos a la espiritualidad práctica, sin aferrarnos a nada. Una vez recomendaste un libro, algo del queso. ¿Cuál es ese libro? ¿Quién se llevó mi queso?
Así es. ¿Quién se llevó mi queso? Que trata de esto, ¿no? De quedarnos en lugares conocidos, pero que ya están rancios, pero no se los voy a spoilear. Así se llama. ¿Quién se llevó mi queso? Es chiquito, es lindo de leer, fácil y muy profundo. Para hacer esto que nos cuesta a veces, como decías, cambiar, ¿no? Para empezar a transformar. Transformar antes, aprender a oler cuando algo huele mal y retirarme. Eso también tiene que ver con el olfato, con la sensación de asco. Cuando me quedo demasiado en un lugar y la vida ya me está pidiendo que me mueva para otro lugar. Gaby dice, mil gracias por todos tus aportes, sos tan amorosamente generosa. Gracias, Gaby. Lo que ves en mí está en ti, siempre les digo. ¿Quién se robó mi queso? Gracias, Vale. Estás a full, Vale. Te he hecho trabajar hoy, ¿viste? Apenas entraste. Toda la razón. Me gusta escuchar de todo. Bien. Hay que escuchar, discernir y aplicar. Bien. Bueno, mujeres, creo que contesté todo. Me falta... Ah, no, me falta una. Sí. Así quedo bien con todas y no voy juntando para la próxima. Dice permanentemente como que algo malo va a pasar, me dice esta señora. Que está permanentemente sintiendo, en lo que alcanzó a comprender, sin desperdiciar. Que permanentemente está con algo como que algo malo va a pasar. Bueno, acá hay una situación, me la dejé ver en ese momento cuando le preguntaste, y tiene que ver con alguna situación que no has resuelto de estar en peligro. Pasó algo en tu vida, quizás no te lo acuerdes, esté muy en el inconsciente, habría que hacer como hay una técnica que se llama línea de tiempo, y volver a ese momento en que algo sucedió traumático, puede que lo hayas vivido vos, o quizás lo vivió tu madre durante tu embarazo, y algo que sintieron correr peligro. Y esa emoción no está sanada del todo. Entonces todo el tiempo estoy con ese miedo a que pase algo. También puede venir en la impronta akáshica, así que hay que buscarlo por varios lados, pero es algo que la vida te está pidiendo que veas porque ha quedado pendiente de resolver emocionalmente. Gracias, Nan. ¿Cómo se hace para la consulta individual? Nada, me escribís, puede ser acá por mensaje de Instagram o a mi celu, que también por ahí figura. En la bio de Instagram está para hacer consultas, o en la escuela Despierta tu Alma, pero mándame un mensajito acá por el interno y acordamos, o mándame el número de teléfono y conectamos. Acordamos un horario, un día, y dura una hora, hora y cuarto. La primera dura un poquito más a veces, y bueno, eso. Me hablas y lo hacemos. Ayuda muchísimo, pero como les digo, ¿no? Las consultas son cada 20, 30 días, siempre y cuando vayamos resolviendo. A veces nos lleva más tiempo, menos. Es lo que yo propongo, pero después cada uno va decidiendo qué tiempo le va a llevar, cómo lo quiere ir haciendo, y juntos vamos acordando y no hay ningún problema. Bueno, ahora sí creo que les contesté todas y me falta avisarles que el próximo lunes me voy a dedicar a mí. Me estoy yendo a ensayar la vida. Mi recomendada, Nancy, sí, gracias, Nan. Has recomendado a mucha gente, es verdad, que hemos transitado un hermoso camino, seguimos transitando juntas. Ok, gracias, Poli. Vicky, bueno, les estaba diciendo, lunes que viene no hay lunes de aprendizajes. Yo ya les dije, cuando estoy disponible. No falten el miércoles a las 20 horas, también se pueden sumar a través de las historias o desde la escuela Despierta tu.alma. Al miércoles que tenemos el Zoom de biodecodificación, parecido a esto, pero más íntimo porque la persona puede hablar y podemos interactuar, por eso por ahí es más para resolver específicamente algo. Pero la próxima semana me voy a tomar una semana para mí, hacer un ensayo, una experiencia nueva, a vivir en comunidad y, bueno, sentir cómo se sienten, ¿sí? Así que, bueno, todo eso tiene que ver con las nuevas experiencias que me pide la vida y que también les decía hace un rato, hay que salir de lo conocido. Eso para mí es muy desconocido, así que me voy a atrever a esa experiencia.
Así que me voy a vivir esa experiencia de semana. El lunes siguiente, que no me acuerdo bien cuánto cae, me iba a fijar y no me fijé, pero es el último lunes de junio, creo que llegamos al último lunes de junio. Igual me van a estar viendo en las historias seguramente, y si no, el lunes que viene no, el próximo vamos a estar acá en vivo si no llego a publicar historias. Igual había un par de temas que quedan pendientes porque también fueron votados, así que los vamos a hablar también. Y siempre pueden hacer las preguntas que quieran. Así que nos vemos en lunes de aprendizajes. De nada, gracias a ustedes también por estar, por compartir. Esto lo hacemos entre todas. Y mientras más se sumen, más podemos colaborar con todos, con aquellas dudas porque mi duda es la de muchos. No crean que son los únicos, ¿sí? Somos muchos y que compartimos. ¿Qué experiencia? Una experiencia de vivir en comunidad. Sí, me he animado por una semana. Luego ya veré si me quedo viviendo en comunidad o sigo la vida como vengo. Es una experiencia nueva para mí. De alguna manera la vida me la puso enfrente porque yo preguntaba, ¿hay otras maneras? Como en su momento dije, ¿puedo vivir de otra manera que no sea con trabajo nutricio? Bueno, y acá me va a mostrar un ensayo para ver realmente, encontrar conmigo misma más profundamente. Esto es muy importante hacer siempre, retirarnos de la vida, del entorno conocido, para hacer nuestros propios procesos. Así que, gracias, Ro, gracias por tu ayuda. Gracias, Elena. Así que, gente linda, permítanselo también, 2, 3 días, si no se animan más. Bueno, lo que se vaya pudiendo. Genial, Gaby, lunes 30, ahí estamos. Nos volvemos a encontrar el lunes 30 y les contaré cómo fue mi experiencia. Saben que todo lo que experimento se los cuento y que si les resuenan para que se animen o hagan lo que tengan que hacer con ellos. ¿Sí? Así que bueno, lo que sí, como siempre les digo, ámense, no se distraigan. Nos vemos el lunes 30 nuevamente para más lunes de aprendizajes. Abrazo de almas.